Ok, Julián, muchas gracias. Bueno, entonces continuamos con la temática. Ahora vamos a ver lo que hemos estado repasando un poco en la parte práctica. De hecho, ya hemos estado creando algunas máquinas virtuales, así que ahora vamos a revisarlo con un poquito más de detalle. Ok, para esto vamos a crear un grupo de recursos nuevos. Vamos a llamarle a este grupo de recursos. Este es, este es el módulo 8. Así que vamos a ponerle M8 y vamos a poner ahí Resource Group, ¿ok? Esta es una nomenclatura que cualquiera de ustedes puede utilizar si gusta, si no gusta tampoco, o puede utilizar su propia nomenclatura. Yo suelo colocarle así para identificar que es un Resource Group. Recuerden que pueden colocar tags, yo no lo voy a hacer, voy a ir de frente a revisar y crear, pero en la práctica es recomendable utilizar las etiquetas. Listo, está el grupo de recursos creado. Ahora vamos a ir al Home. Pueden ir al grupo de recursos en sí. A ver, veamos, por ejemplo, qué tenemos allí en el Resource Group, si es que vale resaltar algo. Bueno, los Activity Logs que ya habíamos mencionado, ahí se guardan pues los logs de actividades justamente, quienes van creando o modificando cosas dentro del grupo de recursos. En este caso no hay mayor cosas. Y la parte de IAM, de Identity Access Management, recuerden que esto me va a ayudar a mí a poder asignarle permisos o roles de RBAC, recuerden, no roles de AD, ¿ok? Los roles de RBAC puedo asignarlos aquí a través del IAM y darle permisos a alguien para que tenga control o ciertos niveles de privilegios sobre este grupo de recursos en particular, ¿no? Y eso lo haría aquí a través de add, añadir un role assignment, por ejemplo, ¿no? Entonces puedo añadir un role assignment y darle a alguien, por ejemplo, el rol de reader para que solamente pueda leer, o el rol de owner, de propietario, o el rol de contributor. Bueno, estos son los roles que están aquí, ¿no? Los roles estos son los job functions, que en realidad son funciones basadas en tipo de servicio. Pueden ver aquí los Azure Relays, Azure Service Bus, Kubernetes, etcétera. Entonces, conforme vayan avanzando, van a ver sobre cargas de trabajo o servicios en particular, ¿no? Pero los roles de administradores privilegiados son estos: owner, contributor, el access review, eh, el User Access Administrator, ¿no? Entonces, el contributor, recuerden que es un rol muy similar al owner, solamente que no puede darle permisos a otro más. Entonces, ahí es donde yo haría la asignación, por ejemplo, darle privilegios de contributor a un miembro en particular que puede ser un usuario, un grupo o un servicio principal en general o una identidad manejada. En este caso, si fuera un usuario, voy allí, selecciono un usuario en particular y le doy los privilegios para que pueda utilizar o ser, en este caso, contribuidor de este resource group y por lo tanto de todos los elementos que estén allí dentro. Tags, eventos, bueno, los logs ya los revisamos. En la parte de análisis de costos, etcétera. Bueno, desde aquí, estando ya en el overview, ¿no? del Resource Group, yo puedo empezar a crear recursos, ¿ok? Pero para no irme con esta pantalla que puede ser un poco confusa revisando todos los productos o servicios, vamos al Home mejor, ¿ok? Y desde el Home vamos a elegir la creación de máquinas virtuales. Recuerden que yo puedo darle aquí a Virtual Machines o si lo tengo en mis accesos rápidos o en mis favoritos, puedo acceder desde cualquiera de ellos. Ahí están las dos máquinas virtuales que creamos nosotros en las demostraciones anteriores. Siguen allí, para mañana ya las eliminaré en todo caso, pero ahora vamos a crear una máquina virtual. Tengan en cuenta que estos están en el Resource Group, My Resource Group, que fue el anterior, ¿no? Entonces, si yo le doy ahí crear una máquina virtual, hay algunas alternativas que tengo aquí. Puedo usarlo con una configuración que ya esté predeterminada o puedo utilizar, digamos, más alternativas para la creación de máquinas virtuales. Puedo basarme, por ejemplo, en máquinas virtuales de Linux, bueno, las LAMP, lo que es Linux, Apache, MySQL y PHP.
o, por ejemplo, una que tenga una plantilla de WordPress. Bueno, hay varias ahí opciones adicionales que puedo yo tomar, pero en todo caso, la más genérica, la más amplia, es la primera, la de Azure Virtual Machines. Entonces selecciono Azure Virtual Machine. Una vez más, recuerden que siempre debo seleccionar para los elementos que yo creé una suscripción. Estamos trabajando con esta primera siempre. Y un resource group, ¿ok? En este caso ya he creado un resource group. Si no lo he creado, lo puedo crear en este momento. Pero yo ya tengo uno, así que elijo el M08-RG, que es el que estamos utilizando para esta demostración. Entonces vamos a colocar aquí una máquina virtual que le vamos a llamar demo-VM. ¿Ok? Vamos a ponerle demo 01. Elijo la región. Recuerden que yo puedo elegir hostear mis máquinas, incluso en diferentes regiones de la de el resource group donde estoy almacenando. No es necesario que sea exactamente el mismo, pero me está sugiriendo el mismo justamente porque usualmente es así, ¿no? Pero puedo elegir una diferente. En opciones de disponibilidad, acá tengo varias opciones de disponibilidad, como lo que es un Virtual Machine Scale Set, por ejemplo, lo que son zonas de disponibilidad y los que son conjuntos de disponibilidad. Em, para entender un poco mejor, cuando yo quiero darle alta disponibilidad, permítame, quiero ver si la presentación tiene parte de esto. Ah, oh, sí, sí tiene, así que está bien. Vamos a continuar, lo explico un poquito más adelante, pero yo solamente voy a explicar los puntos teóricos. Un Virtual Machine Scale Set, como lo dice su nombre, es un conjunto de disponibilidad de máquinas virtuales. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener una o más máquinas virtuales asociadas en un mismo conjunto de disponibilidad, y la idea es que estas máquinas van a estar protegidas ante fallos para que en caso de que una de ellas falle, las otras puedan continuar trabajando. No solamente sirve para el tema de fallos, sino también sirve para el tema de escalamiento. Si yo necesito hacer un escalamiento, tomemos en cuenta que hay escalamiento vertical y horizontal. Lo voy a explicar más en detalle luego, pero básicamente un escalamiento vertical es que la misma máquina que yo tengo la convierte en una máquina mayor o mejor. Eso es un escalamiento hacia arriba, digamos, ¿no? Un scale up. Y un scale down es que la misma máquina que yo tengo la convierte en algo menor. Por ejemplo, si tengo una máquina de 2 núcleos con 4 gigas de RAM, de repente por determinado tiempo, un fin de semana o una semana que tengo una campaña especial, necesito que sea de 4 con 16 de RAM. Pero yo no necesito crear una nueva máquina o migrar a una nueva máquina. Lo único que tengo que hacer es hacer que esa misma máquina crezca. El tema con el escalamiento vertical es que la máquina tiene que apagarse más o menos por 1 a 3 minutos. Y cuando se vuelve a encender ya tiene el nuevo tamaño, ¿de acuerdo? En el caso de los scale sets, es un modelo de escalamiento horizontal, no vertical. Aquí no se cambia la máquina, por lo tanto la máquina no se apaga. Lo que ocurre es que se agregan máquinas adicionales, pero que entre ellas tienen un balanceador de carga. Es decir, voy a tener 2, 3, 4, 5 máquinas, por ejemplo, pero que todas ellas van a funcionar como si fueran una sola máquina, es decir, van a tener la copia de la aplicación web, por ejemplo, y va a haber un balanceador que distribuya la carga de trabajo entre esas 3, 4, 5 máquinas, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ese es un scale set. Puedo hacerlo de forma manual, creando yo el balanceador y creando las máquinas adicionales. Sí, la ventaja del scale set es que ya me automatiza muchas cosas, ¿no? eh, ya me lo trae en cierto modo empaquetado, por decirlo de alguna forma. Y las diferencias entre los availability sets, bueno, los availability zones ya los habíamos mencionado. Recuerden que hay zonas de disponibilidad y les había mencionado que en una región donde existe zona de disponibilidad, Microsoft usualmente tiene tres, por lo menos 3 zonas de disponibilidad, ¿no? Y eso me ayuda a que yo, si voy a crear esta máquina eh, con zonas de disponibilidad, lo ideal sería que yo determine, por ejemplo, que esta máquina va a estar en la zona 1 y
si le pongo zona 2, me va a crear una segunda máquina igual a esta, pero en otra zona diferente, cosa que si falla toda una zona, mi servicio no se va a caer porque va a seguir funcionando en la segunda zona. Yo puedo tener hasta 3 zonas, ¿de acuerdo? Entonces, como ven ahí, me crea 3 máquinas virtuales en diferentes zonas, ¿ok? Pero en este caso no vamos a utilizar zonas de disponibilidad. Y el availability set es algo muy parecido, pero con el detalle de que el availability set sí es hecho en el mismo, en la misma zona, no son en zonas diferentes, ¿ok? Puede sí que estén en diferentes hardware, pero no va a estar pues en zonas separadas, ¿no? Pero en todo caso aquí pongamos sin redundancia, va a ser una máquina única. En temas de seguridad, bueno, hay seguridad estándar y hay temas de confidencialidad. Yo puedo utilizar, digamos, la que yo necesite. Vamos a dejarlo por defecto como está en este momento, no entremos en mayor detalle. En imágenes, yo tengo diversos tipos de imágenes aquí de la galería de máquinas virtuales de Azure. Como pueden ver, tengo en la galería máquinas con Windows Server 2016, 2019, 2022, etcétera. Tengo máquinas con Windows Cliente, Windows 10, Windows 11, por ejemplo, Pro, Enterprise. Tengo máquinas con Linux, Ubuntu, SUSE, RHEL, Oracle, Debian, etcétera, ¿no? Entonces yo puedo elegir la máquina que se me preste con mayor comodidad según el sistema operativo que necesito. Tengo la posibilidad de ver todas las imágenes ahí y pueden darse cuenta de la cantidad de imágenes que tengo preparadas. O sea, aquí tengo 6.254 resultados posibles, ¿no? Con sus variantes. Porque acá tengo Windows Server, por ejemplo, y todas las variantes de Windows Server, versiones 2019, 2016, 2012, todas las soportadas. 2008 obviamente no va a estar porque no está soportada, ¿de acuerdo? Hay de 2012, 2012 R2, 16, 19, 22. Ok, lo mismo con Windows 10, lo mismo con Windows 11, y miren, tengo un CentOS, Ubuntu, Debian, tengo 313 páginas para revisar las diferentes alternativas, ¿no? Ahí hay algunas marcas que personalizan, por ejemplo, sus imágenes. Aquí tenemos un FortiGate, por ejemplo, que como appliance está listo para ser implementado con todas las instalaciones y configuraciones necesarias. Yo simplemente lo suelto y lo empiezo a utilizar y ya está, ¿no? Claro, traigo mis licencias de Fortinet, obviamente, las compro y traigo mi licencia para utilizarla con la plantilla que ya está armada, no necesito instalarla desde cero, ¿ok? Y así hay muchas personalizaciones hechas por Microsoft y otras hechas, por ejemplo, acá pueden ver, ¿no? Hay algunas hechas por Microsoft y hay otras hechas por, esta plantilla tiene un WordPress, por ejemplo, ¿no? Es hecha por Niles Partners. Aquí esta es hecha por Fortinet. Esta distribución, esta distro de Ubuntu, acá hay un Ubuntu Minimal, pero acá esta distro de Ubuntu está hecha por Integral, ¿no? Por ejemplo. Entonces pueden encontrar varias plantillas. Voy a cancelar sencillamente, bueno, acá pueden hacer una búsqueda si es que quieren buscarla por precio, sistema operativo, marca de quien publica, etcétera, ¿no? Pero vayamos con algo simple, con una que ya está en mi lista, que es un Windows Server 2019. Eh, Hay una alternativa que son las Azure Spots. Las Azure Spots son máquinas virtuales que elijo poder compartir los recursos que emplean. Eso significa que esos recursos no necesariamente están disponibles para mí. Si en algún momento otro cliente de Microsoft crea una máquina virtual y necesita esa capacidad de recursos, me la van a quitar a mí. Entonces las spot suelen ser máquinas baratas, pero porque si alguien necesita esos recursos, me van a pagar la máquina, ¿de acuerdo? Entonces, y generalmente no se usan, salvo que sean cargas de trabajo de prueba, de desarrollo, algo muy simple, ¿no? Aquí en los tamaños, yo tengo la posibilidad también de elegir todos los tamaños que necesite. Aquí hay los que usualmente utilizo, pero puedo ver todos los tamaños. Y acá tengo todas las familias que hemos estado comentando, ¿no? Entonces, si yo ya tengo una idea de qué tipo de máquina necesito, si yo ya sé, por ejemplo, que voy a utilizar la F2S, que fue parte de mi configuración, yo voy y la busco aquí, F2S,
Y ahí está, en la familia F, ahí está la F2S. ¿Ok? Pero si no sé cuál es la que voy a utilizar, pues puedo hacer filtros también por la cantidad de núcleos. Necesito una máquina que tenga 2 núcleos. Ahí está. Todas las que tienen 2 con 8 de RAM, con 4, con 7, en la familia D, en la familia B, en la familia E, etcétera. Entonces, yo ya busco cuál es la máquina exacta que necesito y la elijo. En este caso, ya está seleccionada la que quiero, está en la lista de los más usados por mí, y ahí me da un precio referencial mensual, ¿no? Tengo que colocar un usuario administrador local, ¿no? Estamos usando Azure Admin, con una contraseña local. Recuerden que este es un usuario y contraseña que se crea en particular como administrador local de esta máquina virtual. No es parte del directorio activo, no se va a registrar en el directorio activo, ¿de acuerdo? Más adelante, yo con este administrador local puedo unir la máquina virtual al dominio y ahí sí loguearme con mis credenciales del dominio y darle privilegios de administrador local a mi usuario del dominio. Pero inicialmente necesito un administrador local. ¿Ok? Acá me determina los puertos de entrada que voy a dejar abiertos. Yo puedo elegir none, ninguno. ¿Ok? Eso es para máquinas que van a mantener una comunicación interna solamente, pero si necesito que la máquina se comunique hacia el exterior de alguna forma, pues tengo ya algunos puertos que por defecto son los que más se usan, generalmente HTTP, HTTPS. HTTP si va a ser un servidor que hostee, por ejemplo, una página web, ¿no? Va a ser el caso, así que pongámoslo ahora con HTTP. Si es HTTPS es el 443. Si es Linux, generalmente me voy a querer conectar con SSH en el puerto 22, pero en este caso es Windows, así que voy a querer conectarme seguramente con RDP a través del 3389. Entonces voy a dejar abierto por defecto esos. Los puedo gestionar luego, ¿de acuerdo? Pero, ok, por ahora lo voy a hacer allí ya por defecto. Ahora, en la parte de, permítame ver si tengo la calculadora. Sí, sí la tengo aquí. En la parte de la calculadora, recuerden, una de las cosas que me olvidé mencionarles es, la máquina me cobra por el cómputo que voy a utilizar y me cobra por el sistema operativo de la máquina. Cada uno de ellos tiene un costo en particular y eso suma el costo de la máquina, ¿no? Como ustedes pueden ver, la máquina me dice 118,99 al mes. Ahí está, 118,99 al mes. En cuanto a la licencia de sistema operativo, hay un detalle. Eh, Hay algo que se llama Azure Hybrid Benefit. Antes se le llamaba Hybrid Use Benefit. AHUB se llamaba, ¿no? AHUB. Eh, el- la ventaja de uso híbrido de la licencia significa que yo ya tengo una licencia y la quiero reutilizar en la nube. Ahora, yo no puedo utilizar cualquier licencia de Windows Server que tenga localmente. En primer lugar, tiene que ser el mismo tipo de licencia, ¿no? Si estoy eligiendo 2019, tiene que ser 2019 o superior. Y en la nube, todas las licencias que yo utilice deben tener Software Assurance activo. El Software Assurance es un seguro de software que se paga cuando yo compro la licencia. Si yo compro una licencia de Windows Server, a mí se me da la opción de comprar la licencia perpetua tal cual o comprar la licencia más Software Assurance, que es un seguro de software. La ventaja más conocida del seguro de software es que en el tiempo, cuando sale una nueva versión del sistema operativo, yo tengo derecho de pasar a esa nueva versión. Por ejemplo, si yo el año 2010, 2020, digamos, que existía Windows Server 2019, tomé la opción de comprar Windows Server 2019 licencia perpetua y no elegí Software Assurance, no hay forma de agregarle Software Assurance, porque pasado un tiempo yo ya no puedo comprar la licencia, el seguro, mejor dicho, eh, sino que tengo un periodo de tiempo específico. En licencias por volumen debería comprarlas de manera conjunta, en licencias OEM que vienen con la compra de un equipo nuevo, tengo 60 días, si no me equivoco, para poder comprar el Software Assurance.
Ahora, el software assurance es un seguro y como seguro es renovable. Es una suscripción en realidad. Entonces, cambiemos un poco el esquema. Yo compré una máquina que venía con Windows Server 2016. La compré el año 2016. Si yo no compré software assurance, esa licencia yo ya no le puedo agregar software assurance y por lo tanto no la puedo reutilizar en la nube. ¿De acuerdo? Esa licencia, si ya no la voy a utilizar con el equipo, se perdió. ¿Ok? Pero supongamos que sí le compré software assurance. El software assurance me da derecho a nuevas versiones en primer lugar. Ahora, el software assurance, dependiendo del tipo de contrato con el que yo lo adquiera, tenía una duración de 2 años en contratos Open Business que ya no existen y en contratos Open Value tiene una duración de 3 años renovables. Entonces, pasaron 3 años y el año 2019 yo decidí renovar el software assurance. Ojo, si no lo renuevo, ya se perdió y ahí quedó. No lo puedo usar en la nube. Pero decidí renovar software assurance por 3 años más. 2019, 2020, 2021. Llegó el 21 y renové una vez más. Entonces, si al día de hoy yo tengo una licencia de Windows Server con software assurance vigente, yo puedo dejar de utilizarlo de forma local y trasladar esa licencia a la nube de manera que estos 5723 ya no me los cobran. Ahí está, porque estoy haciendo uso híbrido de una licencia que tiene software assurance vigente y que cuando cumpla su software assurance y toque renovar, yo lo voy a renovar. ¿Ok? Entonces, de esa forma no pago la licencia y eso se activa aquí. Licensing. eh, ¿Usted quiere utilizar una licencia de Windows Server existente? Sí. Y me pide confirmación. Me dice, ok, confírmame que tienes una licencia de Windows Server con software assurance vigente, ¿no? O en todo caso, una suscripción que hayas adquirido, ya sea por contrato Open Value Subscription o, por ejemplo, por CSP. Tienes una licencia que es una suscripción y que, por lo tanto, tiene un derecho similar al software assurance para poder ser utilizado en la nube. Ok, si ese es el caso, yo lo activo aquí y ya no me va a cobrar la licencia, ¿de acuerdo? Miren, el precio aquí arriba bajó a 61,76, que es el precio que tenemos aquí, 61,76. Ya no me cobra la licencia de sistema operativo. ¿Ok? Bueno, esa es la primera pestaña, la pestaña de creación de elementos básicos de la máquina virtual. Pero ahora sí evaluemos el resto de pestañas. Entonces vamos a la siguiente pestaña que dice discos. Mm, no, vamos a ignorar. Discos. Bueno, acá elijo el tipo de disco de sistema operativo que voy a querer manejar. ¿Ok? Los discos de por sí se manejan en forma encriptada en la nube. ¿Ok? Y tanto la data en movimiento como la data en reposo, Azure siempre busca mantenerlos siempre encriptados. ¿Ok? Entonces, yo puedo dejar en este caso que Microsoft maneje el modelo de encriptación. Ahora, para el disco de sistema operativo, yo elijo el tipo de disco según todos los tipos que hemos visto ahí. ¿Ok? HDD, estándar SSD o Premium SSD. En este caso me da la opción Premium porque la F2S, como tiene S, me permite utilizar discos Premium. ¿Ok? Ahora, le puedo dejar marcado que si alguna vez borro la máquina virtual, que me deje el disco. Esto es algo relativamente nuevo también, porque lo que ocurría era que mucha gente borraba las máquinas virtuales y dejaban el disco. Si yo dejo el disco, recuerden en la cotización, si yo elimino la máquina virtual y dejo el disco me lo va a seguir cobrando. Es más, de hecho, si yo apago esta máquina virtual, recuerden que si apago la máquina virtual, me deja de cobrar el cómputo. El sistema operativo, si fuera el caso, me lo seguiría cobrando. Ah, perdón, la máquina apagada no. Estas dos cosas no me las cobra. Pero la máquina está apagada, pero el disco sigue manteniendo datos ahí y está presente. Entonces el disco sí me lo va a seguir cobrando. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener cuidado con esa parte. Ahora, puedo dejarle que lo borre con el disco o puedo separarlo para que si alguna vez yo borro la máquina virtual, el disco se quede ahí y yo puedo traer otra imagen
por ejemplo, de un Windows Server 2000, no sé, lo que salga, 2025, por ejemplo, y sale un Windows Server 2025, creo una imagen de Windows Server 2025 y le atacho este disco que ya existe, ¿no? Entonces, hay las posibilidades de poder hacer eso, o lo puedo atachar como disco de datos en en otra máquina virtual, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo puedo separar de que no lo borre con la máquina virtual. Esta es una alternativa, sencillamente. ¿Cómo manejo la llave de encriptación? Que lo maneje la plataforma o que lo maneje yo, ¿de acuerdo? Y aquí puedo añadir más discos de datos. Esto también lo puedo hacer luego, así que lo voy a dejar para luego. Si ya existe un disco, le puedo decir atacha un disco existente. Si no existe un disco, le puedo decir crea y atacha un disco nuevo, ¿no? Esto lo puedo hacer, como les digo, más adelante y de hecho lo vamos a hacer más adelante. Ahora la parte de networking. Recuerden que lo ideal es tener una red virtual ya creada con una subnet, ¿no? O al menos una subnet debe tener la red virtual, puede tener una o varias, y en este caso ponerle una IP, ¿no? Una IP pública. Puedo no ponerle IP pública, ¿de acuerdo? Si es que es una máquina que no va a tener exposición pública, ¿no? Y de repente es una máquina de uso interno. Por ejemplo, si voy a hacer un sistema de servidor web que sí tenga acceso público, con una base de y otra máquina virtual con una base de datos, pero esta obviamente no va a tener acceso público, solamente va a ser consultada por el servidor web, ¿no? Entonces no le pondría una IP pública. Pero en este caso lo voy a dejar así. No voy a modificar más cosas porque la parte de networking la vamos a ver luego, pero voy a dejar que se creen por defecto. Como ven, tiene que haber una red virtual, tiene que haber una subnet, pero como no hay, me está diciendo que va a crear uno nuevo. Está bien, que lo haga. El Security Group, el NSG debería ser de modo básico. Las reglas de entrada, y bueno, ya las puse las reglas de entrada, ¿no? Ya están colocadas allí. Le puedo decir borra la IP y la NIC cuando la máquina virtual sea borrada, igual que el disco, por ejemplo, pero en este caso si lo quiero dejar, lo dejo desactivado, ¿no? Pero si quiero que lo borre cuando borre la máquina virtual, lo activo, ¿ok? ¿Va a ser parte de un balanceo esta máquina? No, va a ser máquina única, no lo voy a colocar ni en un balanceador de carga, ni tampoco en un application gateway, entonces lo dejo como ninguno, va a ser máquina única, ¿ok? Vayamos a la siguiente pestaña, gestión. Aquí en gestión yo puedo activar algunas características adicionales, ¿no? Por ejemplo, en temas de identidad, si va a tener una identidad manejada, en temas de AD, si esta máquina quiero que se loguee al Azure AD, no lo quiero en este caso, voy a dejar así desactivado. Si quiero activar un auto apagado, ¿no? A la máquina, es decir, que todos los días a determinada hora la máquina se apague. Ah, pero mira, que antes de que se apague me mande un mensaje de correo electrónico avisándome por si acaso en media hora tu máquina se apaga, ¿no? ¿Quieres que la apague o que le deje un tiempito más? Y yo bajo ese correo electrónico puedo dar un clic ahí que le deje una media hora, una hora más y después me va a avisar de nuevo que ya la va a apagar, ¿no? Pero si no, en todo caso lo desactivo y si quiero que de todas maneras se apague todos los días a las 7 de la noche, según el horario de Perú, por ejemplo, busco aquí el UTC-5, que es mi hora, y todos los días a las 7 de la noche se va a apagar automáticamente la máquina. Apagar. Al día siguiente yo tengo que prenderlo. Hay algunos servicios, en este caso se llama Azure Automation, que me permite automatizar la parte de encendido, por ejemplo, también, ¿no? Pero el autoapagado sí está incluido, digamos, como parte del servicio. Voy a desactivarlo. Si quiero habilitar backup para esta máquina virtual, ¿no? Backup lo vamos a ver más adelante. De hecho, también podemos activar más adelante el backup, pero si quisiera hacerlo desde aquí, obviamente me va a solicitar cuál va a ser la política de backup que voy a seguir, cuándo va a ser los backups, a qué hora, cuánto tiempo lo va a sostener, cuántos puntos de restauración necesito, etcétera. Y me va a crear un Recovery Service Vault, una bóveda donde va a almacenar los puntos de backup. ¿Ok? Pero en este caso, desactivado por ahora. ¿Cómo quiero manejar los parches del sistema operativo?
Bueno, que Microsoft lo haga automáticamente a través del servicio de updates del mismo sistema operativo. O puedo orquestarlo yo de alguna manera, si es que tengo alguna forma de orquestarlo, con Azure Arc, por ejemplo, o en todo caso estoy utilizando un servidor de WSUS que me sirve para gestionar las actualizaciones hacia varias máquinas de trabajo, por ejemplo, o quiero desactivarlo sencillamente los updates automáticos y yo manualmente tengo que entrar a la máquina y decirle, ok, actualízate. Bueno, vamos a dejarlo por defecto, que automáticamente se actualice siempre. Eso no siempre es lo más óptimo. Recuerden que en entornos de producción a veces pueden haber actualizaciones que afecten la forma en que funcionan nuestras aplicaciones. Por eso es que mucha gente de TI suele probar primero las aplicaciones de que funcionan con nuevas actualizaciones o nuevas características y recién ahí implementan o despliegan esas características, una vez ya que se haya probado que el software no va a tener problemas de compatibilidad. Monitoreo. Monitoreo puedo yo establecer alertas en base a alguna configuración específica. Por ejemplo, si la máquina llega a un 80% de uso de su procesador, que me envíe una alerta, que me informe, ¿no? Puede ser, yo determino el nivel de alerta, ¿no? Si para mí eso es crítico, es un error, es una advertencia, es algo informal o sencillamente pues algo que quiero registrar allí, ¿no? Entonces yo puedo solicitar alertas para la performance, para el uso de los discos en temas de IOPS, ¿no? Para el uso de networking, si es que ya ha sobrepasado cierto uso, puedo decirle que me envíe un correo electrónico, puedo decirle que me envíe una notificación a una aplicación, a la aplicación móvil, puedo utilizar incluso un action group. Un action group sería algo, una automatización. Por ejemplo, yo le puedo decir que cuando llegue a un 80%, que cree una máquina adicional, por ejemplo, y ahí le diga con un action group, por ejemplo, ¿no? Y esto es, estas notificaciones, este action group, en este caso en particular, me costaría 70 centavos de dólar al mes, por ejemplo, ¿no? Porque es parte de Azure Automation, por ejemplo, en este caso. Pero bueno, vamos a cancelar esto, no lo vamos a utilizar. Yo voy a desactivar reglas, no quiero reglas. Tengo la posibilidad de guardar información de diagnóstico también, ¿ok? Puedo deshabilitarlo, puedo dejarlo activado tal como está, usemos la recomendación allí tal como está, ¿no? Y en temas avanzados, pues aquí hay algunas extensiones, esto lo vamos a ver más adelante, que le puedo instalar a la máquina. Hay datos personalizados, adicionales que puedo querer agregar, aplicaciones que necesito instalar dentro de la máquina virtual, datos de usuario, bueno, algunas configuraciones adicionales allí. Etiquetado, ya hemos visto la parte etiquetado. En adelante les dije que no voy a utilizar etiquetado, pero en producción sí se recomienda utilizar siempre el etiquetado, ¿ok? Y por último, revisar las configuraciones y crear. Revisar las configuraciones va a validar que tengo todos los datos necesarios para poder crear la máquina virtual y una vez hecho eso, lo va a crear, ¿no? Bueno, ahí está, me indica que la validación ha pasado, me da el resumen de todas las configuraciones que estoy yo enviando como inputs y finalmente entonces le doy crear y con eso va a proceder a crear la máquina virtual. A ver, mientras va haciendo, creo que aquí dejaron algunas consultas. Dice, si uno atacha el disco que ya tiene un sistema operativo, ya no vuelve a sumar la licencia. Si uno atacha el disco que ya tiene un sistema operativo, ¿te refieres a que si el disco lo dejo liberado, borré la máquina virtual y atacho ese disco que tiene obviamente una instalación de Windows Server a otra máquina virtual o a otra nueva plantilla, me imagino? Si este es el caso, efectivamente hay que sumar el tema de la licencia y hay que validar si es que la licencia se está cobrando o no. Ustedes vieron que yo tenía la posibilidad de decir, no me cobres la licencia, yo ya tengo una licencia. Eh,
con la máquina virtual creada, en cualquier momento yo puedo cambiar eso, ¿de acuerdo? Entonces, si lo voy a tachar a una nueva plantilla de máquina virtual, sería bueno que revise. Recuerde que es una nueva plantilla, por lo tanto sí va a considerar el costo del sistema operativo. Entonces sí sería importante que revise y que vea y si me lo está cobrando, que lo desactive o en todo caso que le diga que yo ya tengo una licencia para que no me la cobre. ¿De acuerdo? Hay otra consulta que dice, ¿se puede llevar la red de la organización a la nube? Em, no es tanto como que lleves la red de la organización. Tú puedes replicar y construir una nueva red, una nueva virtual network con sus subnets. Eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo de networking. Sí, puedes, si tu idea es irte completamente a la nube, puedes replicar completamente el entorno que tienes localmente. Si localmente, por ejemplo, tú tienes una red que maneje la máscara de 192.168.0.0 con 16 bits eh, de separación, una máscara de 16 bits, y pues en la nube puedes hacer exactamente lo mismo. Y si tienes una subred que es para servidores y otra subred que es para estaciones de trabajo, en la red puedes hacer lo mismo, puedes replicarlo. No es que te llevas a la red, sino es que la construyes en la nube con las mismas configuraciones. Ahora, si tu idea es migrar de a pocos, ir pasando de a pocos algunos recursos y necesitas armar un entorno de lo que se llama una nube híbrida, o sea, tienes algunos elementos que van a seguir funcionando abajo y tienes otros elementos que van a estar funcionando en la nube, como por ejemplo, tienes un servidor de base de datos. Ese servidor de base de datos lo utiliza tu web para vender productos a tus clientes finales a través de una página web y esa base de datos también la utiliza tu gente de almacén para manejar los inventarios en almacén con una aplicación local que tienen. Tú quieres llevarte la página web a la nube, te puedes llevar la página web, pero el servidor de base de datos, ¿dónde lo colocas? ¿En la nube o abajo? Puedes hacer cualquiera de las dos, pero digamos, inicialmente mi recomendación sería que la mantengas todavía localmente, salvo que lo más importante para ti sea tu web y sea, digamos, lo que necesita la mayor performance, ahí sí lo puedes llevar a la nube. Pero en todo caso tienes que armar un entorno híbrido, porque algunos componentes van a estar abajo, otros van a estar en la nube. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Vas a tener dos redes en realidad. La red local que trabaja con el 192.168.1.10 y vas a tener que colocar otra en la nube que de preferencia no debería tener el mismo espacio de nombres. Por ejemplo, puedes utilizar la 10.0.0.0 con máscara 16 también. Eh, o puedes utilizar con una máscara diferente, digamos, para que las IPs no se sobrepongan. Ahora, ¿por qué haces eso? Porque en medio de esas dos redes tú vas a colocar lo que llamamos una VPN, para que ambas redes funcionen de manera conjunta y se vean entre sí como si fueran una sola red, pero tienes que cuidar que no se sobrepongan las direcciones IPs. Eso lo vamos a ver en la parte networking, ¿de acuerdo? Ok, bueno, ahí sí una compañera nos ayudaba mencionando que efectivamente lo hacías con una Virtual Network Gateway. Estas opciones de gestión pueden activarse después, sí, se pueden activar en cualquier momento, en el momento que gusten. Eh, ok, esas son las consultas que están allí. Bueno, ya vimos que creó la máquina virtual. Recuerden que la máquina virtual tiene su template ahí. Ustedes pueden exportar el JSON para poder tener una plantilla si es que quieren, pero en este caso no, vamos hacia el recurso directamente. Ir al recurso. Ahí está, la máquina virtual, demo01-VM. Está disponible, está corriendo la máquina, está dentro del Resource Group M08RG, tiene Windows Server 2019, su tamaño es un F2S versión 2 que tiene 2 núcleos con 4 GB de RAM, tiene un disco de sistema operativo, tiene una IP asociada a su tarjeta de red. Para entenderlo un poco mejor, cerremos todo, vamos al Home nuevamente y vamos al Resource Group y vamos al Resource Group específico M08RG. Voy a volver a ordenarlo para que veamos por tipos. Como les dije, y una vez más les recalco. Una es la plantilla de máquina virtual. Esta máquina virtual está por separado de su tarjeta de red
de su IP, obviamente también, porque la IP está asociada a la tarjeta de red, y está separado también del disco del sistema operativo. ¿Ok? En primer lugar, veamos la red. La Virtual Network, la red que se ha creado, ahí está el nombre. Bueno, la red tiene un espacio de nombres que está separado. En este caso está la 10.0.0.0.16 con 16 bits de máscara, digamos. Em, Esto de aquí yo lo puedo crear más adelante y lo vamos a ver en la parte de networking, pero por defecto ha cogido este espacio, ¿no? El espacio de nombres yo lo puedo modificar o agregar otros espacios de nombres aquí. Las subredes, como les dije, por lo menos debe tener una subred. En este caso está usando la subred con 24 bits de máscara. Es decir, solamente estos tres primeros octetos están fijos y lo que va a cambiar es el último, de 0 a 255, lo que me da 256 posibles combinaciones. Pero aquí me dice 250. Eso lo vamos a ver más adelante. Lo que pasa es que Microsoft se reserva ahí cinco direcciones. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero en todo caso, por lo menos debo tener una subnet. ¿Puedo crear más subnets? Sí. De hecho, puedo crear hay una subnet especial que es la del gateway, que es justamente la que estábamos conversando hace un momento. ¿Ok? Pero bueno, la subnet está dentro de la configuración de la red virtual. La máquina en sí se adjunta o se atacha a otros elementos, que en este caso es el disco del sistema operativo, la tarjeta de red. ¿Ok? Y luego la tarjeta de red se enlaza con la IP pública. ¿Por qué? Porque la tarjeta de red va a tener dos cosas. Una máquina virtual, de todas maneras, va a tener una IP interna, sí o sí. ¿Ok? Una IP privada. Y adicionalmente puede tener, no es que obligatoriamente, si tuviera una IP pública, sí puede estar asociado a una IP pública. ¿De acuerdo? Esa IP pública eh, puede ser una IP de tipo dinámica o de tipo estática. En este caso es una estática, ¿ok? Esta IP se va a mantener siempre, salvo que yo elimine o que la libere, ¿no? La IP. Si libero esa IP y luego quiero volver a ponerle una IP pública, lo más seguro es que me dé una IP diferente, ¿de acuerdo? Pero mientras yo la tenga reservada, esa IP va a seguir siendo mía. Ok, y el NSG, como les dije, bueno, esto ya lo vamos a ver en la parte de networking, básicamente es una tabla de puertos o permisos de entrada y de salida, y como ustedes pudieron ver, bueno, estos son los que están por defecto, que ya lo vamos a ver más adelante, como les digo, pero yo le dije que agregara los permisos de entrada para el puerto 80 de HTTP y para el 3389 de RDP. Me deja entonces esas posibilidades de poder trabajar con esas reglas, ¿ok? Entonces, ahora yendo a la máquina virtual, vamos de nuevo. La máquina virtual, tomen en cuenta que yo puedo a esta máquina virtual conectarme, por ejemplo. Tomen en cuenta que está corriendo, ¿de acuerdo? Si está corriendo, yo puedo decirle conectarme. Bueno, ahí me está dando las configuraciones. Yo quiero conectarme con RDP. Ahora, si no quiero descargar el RDP, recuerden que también ustedes, pues, en Windows tienen esta alternativa que es conexión a escritorio remoto. Y lo que hacen es copiar la dirección IP, la pegan allí. Y listo, ahí está. Vamos a ver, yo estaba trabajando con Azure Admin, con esta contraseña. Quien le ponen recordar para que siempre se acuerde de la contraseña. Ahí está. Me está indicando, bueno, si quiero, para que ya no me avise errores del certificado, le digo no volver a preguntarme, pero en todo caso, en este caso lo dejo así y le digo sí, conéctate, no importa que no haya certificado. Y listo, me está empezando a abrir la conexión a escritorio remoto. Ahí está la IP, como pueden ver. Vamos a ampliarlo. Recuerden que la primera carga
la primera vez que se ejecuta una máquina, ya sea física, virtual en mis instalaciones o virtual en la nube, la primera ejecución va a tomar un poquito de tiempo porque está empezando a configurar ciertas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, se toma un poquito de tiempo. En este caso es una máquina con Windows Server, por lo tanto tiene el Server Manager, ¿no? Em, Ahorita que termine de cargarse, noten una cosita. Yo tengo esta máquina que tiene una IP pública. Vamos a copiar la IP pública. Recuerden que el puerto 80 para HTTP está habilitado. Entonces, si yo me voy aquí y quiero acceder a la página web que está publicada en esa máquina, no voy a poder acceder. ¿Por qué? Porque el servidor todavía no tiene el rol de, de web server. ¿Ok? Entonces se va a quedar ahí buscando y al final me va a botar un error. Entonces, en el servidor, bueno, vamos a desactivar esto para que no me lo vuelva a mostrar. Yo tengo que gestionar este servidor y añadirle roles o características. Recuerden que un Windows Server, como su nombre lo dice, es un sistema operativo Windows, pero de tipo servidor, cuya función es servir servicios o brindar servicios, ¿no? Entonces, yo lo que tengo que hacer es activar los servicios que quiero que tenga este servidor. Entonces, como pueden ver, tengo varios servicios. Ya hemos hablado del Windows Server Active Directory Domain Services. Entonces, si yo quiero que esta máquina sea un controlador de dominio, por ejemplo, le activo el rol de Active Directory Domain Services. Si quiero que este sea un servidor de DHCP, le activo el rol de DHCP Server. Si quiero de DNS, DNS. Si quiero de fax, ahí está. Si quiero que crear carpetas compartidas para que dentro de mi red se puedan compartir, File and Storage Services. Son servicios que están dentro de mis servidores. Si quiero que este servidor sea un host de máquinas virtuales, le activo el rol de Hyper-V. ¿Ok? Entonces, así tengo varios roles. Y el rol que necesito activar ahora, bueno, yo les había hablado también del rol de WSUS, ¿no? El Windows Server Update Services. Yo quiero que este servidor descargue actualizaciones de Windows y las distribuya en mi red corporativa para que no tenga que estar máquina por máquina descargando. Solamente un servidor la descarga y las distribuye. Eso es un rol de WSUS, que es este de aquí, ¿no? Pero en este caso yo quiero activar el rol de Web Server, IIS, Internet Information Services. Entonces activo el rol de Web Server, me dice, mira, para activar esto necesitas también estas características. Ok, añádelas. Siguiente. Bueno, aquí tengo algunas características adicionales que puedo instalar. Una de las cosas que voy a necesitar es el Net Framework, por ejemplo. Bueno, ahí está, ya está activada lo mínimo que necesito. Si voy a publicar páginas ASP.NET 4.7, debería activar esto, ¿no? Para tener el framework adecuado. Voy a dejar las cosas por defecto como está en este momento. Siguiente, ahí está el resumen del Web Server Role, lo que necesito activar, ¿ok? Voy a tener, por ejemplo, la posibilidad de utilizarlo como servidor de FTP, lo activo. Si no, sencillamente lo dejo así, ¿ok? En este caso no voy a publicar directamente yo en el servidor, no necesito que lo accedan vía FTP. Entonces, ok, ahí está. Bueno, si se dan cuenta, casi como que le he hecho todo next, 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 ¿no? Entonces, ya con ese next está llegando a poder instalarme todo el rol de web server y eso se va a ver reflejado porque aquí en el disco de la máquina, yo tengo el disco, en este caso tengo un solo disco, el disco C, y cuando yo tengo el rol de IIS, aquí se crea una carpeta especial que se llama INETPUB, ¿ok? Internet Publications, ¿no? INETPUB. Esta carpeta se va a crear una vez que se haya terminado de crear el rol, ¿no? Ok, esperemos ahí un momentito. Vamos a ver, F5, ahí está. Ok, ya se creó el INETPUB. En INETPUB hay una carpeta especial, bueno, hay varias ahí carpetas, pero la especial es el www.root, que es la raíz de mis páginas web, ¿no? Entonces ahí hay una paginita
que se crea por defecto. Voy a cambiar un momentito porque quiero ver los file extensions. Ahí está. IIS start.html. Y esa es la página de inicio eh, que por defecto se publica en mi página web. ¿Ok? Entonces, en este caso, ya la página está creada ahí y hasta que ya casi está terminando aquí. Bueno, me dice installation succeeded. O sea, ya está, ya terminó la instalación. Puedo cerrar esto. Con eso, yo puedo volver aquí a la IP pública de mi servidor, activar, y como ya está creado el servidor web, ya está brindando servicios de web server. Y como está activada la posibilidad de comunicación a través del puerto 80, me presenta páginas web, ¿no? Nosotros rara vez ponemos direcciones IP, generalmente ponemos www.mipagina.com y rara vez ponemos 2.80. Nosotros ponemos de frente, ya por defecto entiende que si estoy yendo por HTTP, tiene que ser puerto 80, ¿ok? Entonces, ahí me muestra mi página web, ¿no? Si no me creen, vamos a modificar esto un poquito. Vamos a poner ahí un documento de texto, le vamos a llamar a esto default, ¿no? Por ahora default XT. Vamos a poner ahí un mensaje. Vamos a agrandar un poquito el tamaño del texto para que se pueda visualizar mejor. Vamos a ponerlo en un tamaño 28. Ok, vamos a poner ahí un H1 para darle un tamaño a la letra y vamos a ponerle hola equipo AZ104. Y para estar seguros, bueno, aquí está la hora del servidor que no lo he cambiado, pero nosotros estamos a las 12:15 horas UTC -5, ¿no? Bueno, mi hora local. Y vamos a cerrar este H1. Ya está. Entonces, vamos a guardar esto. Pero aparte de guardarlo, ya cambiemos y que ya no sea TXT, sino que sea HTML, por ejemplo, o HTML. Entonces es una página web, por lo tanto estas páginas yo ya no las necesito. Vamos a ver entonces, carguemos nuevamente. Ahí está. Ahora esa es mi página web publicada, entonces yo puedo crear mi código fuente, colocar mis gráficos, trabajar con mi HTML y colocar en esa carpeta mi sitio web y a través de la IP pública ya está conectado. El siguiente paso sería, obviamente, yo me voy a mi name registrar. Por ejemplo, yo tengo el dominio www.miempresa.com. Lo he comprado en GoDaddy. Me voy al panel de GoDaddy y le pongo ahí un registro que le diga que cuando alguien busque www.miempresa.com, lo direccione a esta IP pública, ¿no? Entonces, así es como publico mi página web. Y ya está con mi servidor publicado, ¿de acuerdo? El rol de IIS, recuerden que lo pueden instalar de esa forma o también lo pueden instalar con línea de comando. Recuerden que había un script con el cual yo podía hacer eso, ¿de acuerdo? ¿Cómo me conecto a las máquinas virtuales? Bueno, hay diferentes formas de poder manejar las conexiones a las máquinas virtuales. En este caso, nosotros hemos hecho una conexión directa a través del puerto RDP. Una de las cosas a tomar en cuenta es que el puerto RDP, perdóname, vamos a sacar esto. El puerto RDP es uno de los puertos más atacados en forma general, ¿de acuerdo? Eh, entonces, no siempre es bueno dejar el RDP abierto. Em, Usualmente los hackers están viendo qué direcciones públicas tienen el puerto RDP abierto para tratar de colarse. Entonces, repito una vez más, el RDP es el puerto más atacado en Internet. Entonces, no es tan bueno dejarlo abierto. Por eso es que cuando nosotros nos conectamos a nuestras máquinas virtuales, lo ideal es que, ya sea que estemos trabajando con NSGs, por ejemplo, si estamos trabajando con NSGs, muy bien, podemos ir y el RDP
apagarlo, ponerle deny, denegar, cuando no lo necesitemos. Bueno, yo estoy conectado ahorita, en algún momento me debería, bueno, ya la conexión está establecida. No sé si me cortaría ahorita, pero en todo caso, si me intentara loguear de nuevo, no me va a permitir porque el RDP está cerrado ahora. ¿Ok? Ven, RDP está denegado. Y yo voy y lo habilito solamente cuando necesito ingresar, ¿no? Pero aún así es un periodo de tiempo que estoy dejando el RDP abierto. ¿Ok? No es tan crítico porque ya solamente lo estoy abriendo a demanda. Pero otras formas bajo las cuales yo me puedo conectar a mi máquina virtual. Vamos a ver, la máquina virtual está aquí. Y me decía aquí conectarme. Recuerden que tengo el RDP, pero también aquí me dice otras formas de poder conectarse. Bueno, una de esas formas de poder conectarme es a través del servicio de Bastion. Si yo uso el servicio de Bastion, lo que va a ocurrir aquí es que tengo que desplegar Bastion, ¿ok? Y Bastion tiene un costo adicional. Vamos a ver en la calculadora. Aquí está la calculadora. Ok. Si yo me voy a utilizar el servicio de Bastion, Bastion en Basic, que tiene un límite específico, digamos, no vamos a entrar en detalles ahora, pero tiene un límite en cuanto a las cantidades de conexiones concurrentes que puede haber. Si yo lo dejo habilitado, Bastion me va a costar este monto, ¿ok? Mensualmente. Si necesito muchas más máquinas, pues voy a usar un Bastion más potente que es el estándar con temas de alta disponibilidad, con unidades de escalación incluso, entonces ahí me cuesta más, ¿de acuerdo? Pero Bastion tiene un costo, tomemos en cuenta eso, ¿ok? Pero también tengo que desplegarlo. Entonces, vamos a ponerle ahí para que lo despliegue automáticamente y vamos a ver luego qué cambios hace eso en mi subred, ¿de acuerdo? Pero, ¿en qué consiste Bastion? Bastion consiste en un modelo llamado Jumpbox. El Jumpbox hace que, por ejemplo, yo tengo varias máquinas virtuales dentro de mi red en la nube. Por ejemplo, tengo una, dos, tres, ¿no? ABC, tres máquinas. Si quiero conectarme a esas máquinas en forma remota, ¿qué tendría que hacer? Abrir el puerto RDP. El problema es, como les digo, exposición de la IP pública. En primer lugar, que necesito una IP pública para cada máquina. En segundo lugar, que tengo que abrir el RDP, lo cual es riesgoso. Eh, Me puedo olvidar de modificar la regla y dejar el RDP abierto, por ejemplo. Entonces, lo que puedo hacer, el modelo Jumpbox lo que hace es decir, ¿sabes qué? Vamos a poner la IP pública y dejar el RDP abierto solamente a una máquina, ¿no? Y pones una máquina virtual aquí. Ojo, no estoy hablando de Bastion en este momento, estoy hablando del modelo Jumpbox, ¿ok? En Jumpbox yo pongo una máquina virtual adicional, tengo que pagar esa máquina virtual adicional, la prendo y la pago solamente cuando la necesito y esa IP, esa sí tiene una IP pública y tiene abierto el RDP. ¿Para qué? Para que yo me conecto por RDP a esta máquina Jumpbox y esa máquina ya se conecta por RDP, pero ya no por IPs públicas, sino por IPs privadas internamente a mis máquinas que están dentro de mi red corporativa. Ese modelo de Jumpbox lo toma eh, Bastion y lo que hace Bastion es decir, ¿sabes qué? Vamos a crear un Jambox, pero un Jambox que no consista en una máquina virtual, sino en un modelo basado en tipo PaaS, es decir, lo accedes únicamente a través del portal de Azure. Ojo, no me estoy conectando a Bastion con IP pública, más bien me estoy conectando al portal de Azure y desde el portal de Azure yo me estoy conectando con 443, o sea, me estoy conectando en este caso con HTTPS, puerto público, ¿no? Me estoy conectando vía la página web al Bastion, no con IP pública, no con RDP, con HTTPS. Y ese Bastion me va a permitir conectarme a las máquinas internas, ¿no? Y eso es un poco lo que pasa aquí. Vamos a ver si ya terminó. No, sigue todavía con el despliegue de Bastion. Entonces esto va a tomar un tiempito, pero entonces Bastion lo que va a hacer es eso, ¿no?
Bastion me crea una subred dentro de la red de la VNet que ya tengo creada para poder gestionar permisos de salida de RDP, o mejor dicho, entrada de esa subnet vía RDP, pero solamente dentro del entorno de la VNet, no por fuera. ¿Ok? Esto se utiliza RDP, pero RDP lo utiliza de forma interna, en su red interna, nunca expuesto a través de una IP pública. Y también Bastion me va a permitir trabajar, en este caso con SSH, para poder conectarme de igual forma a máquinas basadas en Linux. ¿Ok? Entonces eso es lo que hace Bastion. Ahorita que termine de implementar y lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Pero avancemos con la presentación. Entonces, y de igual manera, esto ya hemos visto que yo puedo descargarme el archivo RDP o configurar la IP pública en el servicio de conexión de escritorio remoto. Voy a utilizar para eso el puerto, en TCP voy a utilizar el puerto 3389 para conectarme vía RDP, si es que lo quiero hacer bajo ese modelo, ¿de acuerdo? De esa forma me puedo conectar en forma remota a las máquinas en Windows. A las máquinas en Linux, si tuviera máquinas Linux, digamos, creadas, puedo utilizar SSH, y en el caso de SSH yo puedo trabajar con una contraseña en particular, o puedo trabajar, por ejemplo, con una llave pública, llave pública que básicamente se descarga como un archivo, y ese archivo es mi llave. Cada vez que me quiera conectar a mi máquina Linux, ¿no? Puedo descargarme algún software especial para conectarme, como PuTTY, por ejemplo. Acá nos menciona PuTTyGen, ¿no? Eh, entonces puedo descargarme el software de PuTTY y conectarme a través de PuTTY con la llave que yo ya tengo descargada para acceder a ese servidor. Si alguien más necesita acceder a ese servidor, le tengo que compartir la llave, si no, no va a poder acceder. Entonces, ahí tengo dos metodologías, vía la llave o vía contraseña. ¿Ok? Entonces, en SSH también las conexiones están basadas en una conexión encriptada, ¿no? Segura. Entonces, de esa forma, yo puedo conectarme también en forma remota a las máquinas que trabajen con Linux. Ok, veo que todavía sigue implementando mi Bastion. Bastion, en realidad, está tomando un poco de tiempo. En realidad lo podría haber hecho manual. Creo que me tomaría menos tiempo. Por alguna razón se está demorando un poco. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí hasta que termine de implementar y ahí les aviso. En todo caso, en esta lección interna, pues tienen también ahí documentación de Microsoft Learn para que puedan estudiar un poquito más acerca de estas máquinas virtuales. Ahí tienen sandboxes en los cuales pueden ustedes hacer pruebas en vivo con entornos armados a medida para que ustedes puedan practicar y conocer un poco mejor acerca de máquinas virtuales. Tenemos un punto adicional aquí. Bueno, tenemos dos puntos. Vamos a entrar con lo que es la disponibilidad de máquinas virtuales. Cuando trabajamos con máquinas virtuales, nosotros queremos escenarios que sean altamente disponibles. Entonces tenemos que crear planes de mantenimiento y de downtime. Recuerden que si yo le estoy derivando a Microsoft que ellos tienen que trabajar las actualizaciones de mis máquinas virtuales, esas máquinas virtuales en algún momento van a entrar en lo que se llama un update domain. ¿Qué cosa es un update domain? Un update domain son espacios de tiempo en los cuales las máquinas, yo le estoy diciendo a Microsoft, puedes apagar mi máquina en este momento si es que necesitas reiniciarla por temas de actualizaciones. Es parecido al fault domain, solamente que el fault domain, recuerden que en un fault domain yo ponía máquinas eh, por separado en hardware diferentes para que en caso que fallara un hardware, falle una de las máquinas y no las otras. En update domains es parecido, pero no es un tema de fallos, es un tema de actualizaciones. Otra forma de hacerlas altamente disponibles, que ya las habíamos mencionado un poco, eran los availability sets. Colocar máquinas en availability sets
me facilita el decirle a Microsoft, esta máquina nunca tiene que estar junta con esta otra. Entonces, Microsoft siempre se va a encargar de que las máquinas virtuales no estén en el mismo hardware, que no compartan la misma fuente de poder, que no compartan la misma fuente de networking. Entonces, si en algún caso fallara alguno de estos componentes, como están en availability sets diferentes, la segunda máquina no va a fallar. ¿Ok? Porque, o al menos no si ese es el fallo, es a ese nivel, ¿no? Si es así a nivel del servidor específico, por ejemplo, ¿no? O a nivel del rack, no va a fallar, no van a fallar en conjunto. Puede fallar una, pero la otra va a estar disponible. Recuerden que puedo trabajar también con lo que son availability zones. Hemos hablado un poco de escalamiento vertical y horizontal, ahora vamos a entrar un poquito más en detalle y hemos mencionado también lo que son los scale sets y algunas opciones que tiene incluso para manejar autoescalamiento. Lo vamos a ver en esta sección. Em, Cuando hablamos de un planeamiento para el mantenimiento y el downtime, acá tenemos labores de downtime que por ejemplo, en temas de downtime, aquí nos dice un downtime inesperado, ¿no? ¿Qué ocurre cuando una máquina virtual entra en un downtime inesperado? Por ejemplo, falla una máquina virtual. Usualmente aquí Microsoft va a hacer el movimiento de esa máquina hacia otro hardware, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que se llama una labor de heal, de sanar, de curar esa máquina virtual. Hecho eso, em, pues lo que va a ocurrir es que esa máquina va a tener un periodo de downtime, obviamente, pero Microsoft automáticamente la va a recuperar en otro hardware. ¿Ok? ¿Esto puede pasar? Sí, puede pasar. Eh, para eso hay niveles de compromiso de uso. Ahorita vamos a ver los SLAs que tiene Microsoft para máquinas virtuales. Y también hay lo que llamamos los periodos de mantenimiento, que pueden ser planeados o pueden ser no planeados. Por ejemplo, cuando algo falla en el hardware, eh, pues lo que va a ocurrir aquí es que hay un fallo por mantenimiento no planeado, ¿no? Y que va a ocurrir aquí, Microsoft va a hacer también un live migration, ¿no? Se va a migrar eso hacia un hardware que sí esté disponible y lo otro es un mantenimiento planeado. En el mantenimiento planeado, Microsoft usualmente te va a avisar, te va a decir, tal día vamos a hacer mantenimiento sobre el host físico, vamos a necesitar apagar tus máquinas, pues tú ve qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, aquí en este caso Microsoft no incurre en alguna acción en particular porque lo que deberías hacer tú es ver cómo solucionas o cómo mantienes la alta disponibilidad de los servicios. Em, Hagamos una pausa aquí. Justo ya terminó el Bastion, solamente para mostrarles el Bastion cómo funciona. Pues el Bastion ahí está ya desplegado. El Bastion me da la posibilidad de colocar el mismo usuario, Azure Admin, por ejemplo, y con la contraseña de la máquina virtual o puedo utilizar una contraseña que esté almacenada en el Key Vault. El Key Vault, el Azure Key Vault es un servicio de bóveda de almacenamiento de elementos clave, como por ejemplo contraseñas, secretos, passwords, etcétera. Entonces, si yo no quiero distribuirle la contraseña a varias personas, lo que yo puedo hacer es colocarla en el Key Vault, ¿no? Y cada vez que necesiten accederlo, lo acceden al Key Vault, pero sin tener acceso a la contraseña real, digamos, ¿no? Pero en este caso yo estoy utilizando una contraseña en particular, así que se la pongo allí. Abrir en un nuevo browser tab, o sea, va a abrir un tab nuevo. Vamos a ponerle conectar. Estoy conectando aquí a la máquina virtual. Bueno, acá está la máquina virtual, voy a cerrarla. Me dijo fallar de repente por lo que estaba con esto, ya reconectar. Mm, Es raro. A ver, vamos a ver. Un momentito. Ya, ahí está. Vamos a ponerle aquí. Ok, ahora sí. Como pueden ver, me abre una nueva pestaña
y yo tengo la máquina virtual desde el navegador. No estoy en RDP, estoy en HTTPS. De hecho, no sé cuál es la IP pública de la... Bueno, en este caso sí, por lo que tiene una IP pública, digamos, que está publicando la página web, ¿no? Pero esta máquina bien podría ni siquiera tener una IP pública. Me puedo conectar a través del navegador gracias a Bastion. Ven que es la misma máquina, la que estaba trabajando, el HTTPS, aquí está el rol que instalé, etcétera. Si ustedes ven aquí, estoy con default HTML, ahí está todo, ¿no? Entonces, es la misma máquina. El único detalle es que me estoy conectando por HTTPS, no por RDP. De hecho, podría ir aquí a la regla, digamos, bloquear el RDP y, no, y me voy a poder seguir conectando porque lo estoy haciendo a través de Bastion, ¿de acuerdo? Entonces, es una forma más segura de poder conectarme, pero muy importante tomar en cuenta que tiene un costo, ¿ok? Vamos a cerrarlo por ahora. Em, y listo, entonces volviendo a nuestra temática, pues ahí decíamos el planeamiento para el mantenimiento y el downtime. Una de las cosas cuando ustedes crean máquinas virtuales es colocarlas, por ejemplo, en lo que son, lo que yo les mencionaba, los availability sets, ¿no? ¿Qué es lo que hago yo trabajando con un availability set? Eh, Algo muy importante es tomar en cuenta esto. Dos o más instancias en un availability set me van a dar un 99.95 de SLA. ¿Cuál es el SLA entonces de mis soluciones? Veamos. SLA Azure Virtual Machines. Ahí está. P3, AWS. Aquí está. SLA. Ah, bueno, pero este es para Corea, me parece. CN. A ver si está acá. No, este es Foros. Ah, bueno, creo que sí. A ver, veamos si está acá, por último. ¿Ok? Si no está, vamos a buscar Azure SLAs. Lo que pasa es que ahora me parece que lo ha colocado todo, sí, lo ha colocado todo en una sola web. Entonces, en realidad tienes que descargar el documento en particular, ¿ok? Les voy a dejar el enlace allí para que lo puedan acceder y ahí ustedes descargan el documento de SLAs. Pero entonces basémonos en el de China, que esto todavía está así en página web. Em, Acá nos dice, hay diferentes combinaciones que yo puedo hacer para mejorar mi SLA, para ir desde 95% hasta 99.9% de disponibilidad. Yo tengo un documentito aquí que nos va a ayudar un poquito mejor a entender. Permítame que un momentito que lo voy a buscar. Ya, ok, aquí está. Yo tengo un documento en Excel que ya nos trae un pequeño resumen de lo que se dice allí. ¿Qué es lo que se dice aquí? Ok, vamos. Acá nos dice que si yo tengo una máquina virtual única, o sea, un single instance, una máquina virtual sola, única, y que utiliza un disco HDD, esa máquina va a tener un 95% de SLA. Significa que Microsoft se compromete a que esa máquina tiene que estar 95% del tiempo disponible. El resto del tiempo podría estar en downtime. Ojo, puede ser que al final esté 99% disponible, ¿ok? Pero este es el compromiso de Microsoft, 95% del tiempo. Eso significa que al año esa máquina puede tener un downtime de 18 días, o sea, en total 438 horas al año, ¿ok? Ahora, si es una máquina simple para mí, bueno, capaz que estoy de acuerdo, se puede caer 18 días, pueden ser juntos, pueden ser separados, un día cada mes, puede que sean 17 días en un mes y un día en el otro, puede pasar, ¿ok?
Puede pasar que sea más de 18 días, también puede ser que se exceda, pero en ese caso Microsoft estaría en un incumplimiento de su SLA y por lo tanto tiene que dar una compensación al cliente. No es una compensación económica, es una compensación crediticia, es decir, Microsoft no te va a cobrar el tiempo que estuviste en downtime, por ejemplo, ¿no? El adicional que cayó fuera del SLA. Em, Ahora, si en esa misma máquina virtual sola, o sea, single instance, seguimos así, ¿ok? Y yo uso un disco estándar SSD, el SLA sube a 99.5. Es una diferencia muy notable porque estoy pasando de 18 a 2 días. Ya solo 2 días Microsoft me puede tener caído, ¿ok? Siguiendo con single instance, ¿no? Si lo mejoro hacia una unidad premium SSD o un Ultra Disk, recuerden que muy aparte del tema de la performance, el SLA también va a mejorar en 0.4, lo que significa que voy a pasar de 44 horas caído al año a 9 horas solamente. Entonces, por eso es que yo casi siempre recomiendo a los clientes, más allá del tema de performance, como les digo, trabajen con premium SSD por lo menos, ¿no? Ahora, si para mí no es suficiente esto, yo tengo un sistema muy crítico que tener 9 horas de caída al año para mí es mucho, o en todo caso para mí lo ideal es acercarme lo más posible al 100%. ¿Quiénes usan esto? Por ejemplo, instituciones financieras, ¿no? O que brinden servicios que necesiten alta disponibilidad 24/7. Entonces, esas instituciones ya no deberían pensar en una sola instancia, deberían pensar en por lo menos dos y de preferencia más instancias, ¿ok? Entonces, por lo menos dos instancias balanceadas, obviamente, y que debería colocarlas en el mismo availability set. Eso me va a dar 99-95. Voy a pasar a solo 4 horas de downtime al año. Y si lo hago en availability zones diferentes, ya no set, sino availability zones, voy a pasar a menos de una hora, 53 minutos al año. Ahí voy a estar ya cerca del 100%, ¿no? Obviamente, mientras más instancias añadas, si yo añado 2, 3, 4, 5, 6 instancias funcionando a la vez en diferentes zonas de disponibilidad, es más difícil que falle mi solución y por lo tanto me acerque lo más posible al 100%, ¿no? Si hay alguien que viene y te dice, yo te ofrezco el 100%, te está mintiendo, porque por lo menos las máquinas necesitan al menos un minuto apagarse para reiniciarse después de de un update, por ejemplo, y eso ya es un downtime. Entonces, nadie te va a ofrecer el 100%. Se van a acercar lo más posible, probablemente con más nueves aquí, por ejemplo, un 99.999999, van a tratar de acercarse al 100%, pero no van a llegar exactamente, ¿ok? Entonces, esto es importante porque esto nos determina el SLA. Entonces, en un availability set, cuando yo trabajo con availability sets, trabajo con dos conceptos aquí que yo les mencioné antes, el fault domain y el update domain. Entonces, cuando yo creo eh, máquinas virtuales, digamos aquí, vamos a ir al mismo resource group, o bueno, vamos a ir al home, máquinas virtuales, y en este caso vamos a crear rápidamente una máquina virtual. Vamos a llamarle AVSet, ¿no? Que son Availability Sets, Virtual Machine. Vamos a colocarlo en el mismo grupo que ya teníamos. Y en este caso voy a trabajar con Availability Sets, ¿ok? Tengo que tener un Availability Set creado aquí. Entonces tengo que crear para esto un Availability Set especial. Vamos a ponerle demo-asset. eh, puedo crearlo hasta con 3 fault domains, ¿ok? El máximo es 3 fault domains. Puedo crearlo con uno, con dos, ya depende de cómo yo quiera. Vamos a dejarlo con dos porque voy a colocar dos máquinas solamente. En update domains yo sí puedo tener 20 update domains diferentes, ¿ok? Vamos a crearlo en este caso con igual, bueno, dos update domains porque solamente voy a crear dos máquinas aquí, ¿ok? Yo puedo dejarlo ampliado con más update domains, eso no significa mayor precio por si acaso. De hecho, los availability sets no tienen precio, lo que tienen precio son las máquinas que van en esos availability sets, ¿ok? Entonces esta configuración yo la puedo dejar al máximo si quiero.
Pero bueno, vamos a dejarlo así por ahora. Las máquinas del mismo tipo, Windows Server 2019. eh, y bueno, le pongo ahí el username adecuado que yo quiera, ¿ok? En este caso, pues creo la máquina. A esta máquina, repíteme dónde está. Ahí está, vale, 26. Ok. Eh, admin, la contraseña. Ok, todo lo demás lo vamos a dejar por defecto, sin modificar nada. Ahí está haciendo la revisión. Ok, está. Le digo crear. Y ahí sencillamente lo manda a crear. Algo que tenemos que tomar en cuenta, como les decía, es que en Availability Sets yo trabajo con Fault Domains y con Update Domains. Em, Aquí nos dice, configura múltiples máquinas virtuales dentro del Availability Set. Entonces, si yo creo una nueva máquina virtual, por ejemplo, yo ya puedo decirle, ok, esta nueva máquina virtual, quiero que la coloques en un Availability Set que ya existe. ¿Ok? Bueno, en este caso, en lo que hemos visto, yo he creado uno nuevo. Pero si ya tengo un Availability Set, yo puedo agregar máquinas virtuales a ese mismo Availability Set. em, para mejorar la disponibilidad de los recursos que tengo ahí dentro. ¿De acuerdo? ¿Qué más me dice? Configura cada application tier en availability sets separados. Si yo tengo un, eh, permítanme, voy a abrir un whiteboard. Si yo tengo una aplicación o una solución, mejor dicho, que funciona a 3 capas, esta solución va a trabajar en capas empieza con en blanco. Digamos, esta aplicación va a trabajar a 3 capas. Va a tener una capa, una máquina virtual que va a ser la capa web, ¿ok? Esta va a ser la que va a estar expuesta hacia el usuario o cliente que viene a conectarse y que quiere acceder a la aplicación web, ¿de acuerdo? Entonces, aquí voy a colocar mi código fuente del sitio web. Pero por temas de lógica, yo voy a poner, por ejemplo, internamente un servidor eh, de lógica del negocio. Entonces aquí va a estar mi código programático que va a tener almacenados los procedimientos, funciones, etcétera. Entonces la web lo que va a hacer es llamar a esos procedimientos para ejecutar alguna acción. Pero esta lógica requiere de repente un servidor de base de datos. Y aquí voy a tener una base de datos en SQL, entonces voy a tener así, em, voy a tener estas 3 capas, presentación, lógica y datos por separado. Entonces, si para mí es muy importante, por ejemplo, que yo necesite tener la lógica siempre presente y que no se caiga, lo que yo puedo hacer es colocar un segundo servidor de lógica que tenga la misma lógica. En caso de que esta máquina falle, los, el tráfico se va a direccionar por acá, ¿no? Entonces, lo que yo debería hacer es asegurarme o tratar que esta máquina esté en un fault domain o update domain diferentes que este. Bueno, en el caso tienen que estar en el mismo availability set, porque estoy determinando que esas 2 máquinas tienen la misma funcionalidad y por lo tanto forman parte del mismo availability set. Pero en el caso de los fault domains y los update domains, debería colocarlo en diferentes. Entonces, ¿por qué? Porque si alguna vez Microsoft necesita hacer una opción de updates, actualizaciones sobre esta máquina virtual, yo debería asegurarme que esta siga funcionando. Entonces está bien, como que Microsoft me apague esta máquina, no hay problema porque la otra va a seguir funcionando. Pero de igual manera, si existe un fallo, un fault,
lo que yo quiero es que esta máquina asegurarme que está en un fierro diferente de este para que no fallen de manera conjunta. Entonces lo tengo que poner en fault domains diferentes. Pero ambas máquinas forman parte del mismo availability set. ¿Ok? Entonces ahí yo aseguro la alta disponibilidad de mi máquina colocándola dentro del mismo availability set. Ahora, ¿cómo yo manejo esta comunicación que se decida cuándo va a una máquina o a otra máquina? Aquí en medio yo debo colocar algo que se llama un load balancer, un balanceador de carga. Entonces, el web siempre le pregunta al load balancer y el load balancer va a decir, ¿este está vivo? No. Entonces nos vamos por aquí. Por eso es que en temas de availability sets debemos combinarlo con la solución de load balancers. Los load balancers tienen precios, hay categorías ahí, el básico creo que se llama, que es el que no tiene costo, y el otro que es el estándar, ese sí tiene costo, pero ya es para balanceos regionales incluso, ¿no? Pero si es dentro de o zonales, pero si es dentro del mismo data center no tiene costos, ¿no? Los balanceadores pueden estar asociados a IPs públicas o a IPs internas, ¿no? Por ejemplo, en el caso que hemos estado viendo, si el balanceador está a nivel de la lógica, va a ser un balanceador interno, va a trabajar con IP interna porque nunca se expone a la web. Pero también yo podría tener un segundo servidor web también aquí, ¿no? Y necesito un balanceador, y ese sí tiene que ser un balanceador con IP pública, ¿no? Entonces, puedo trabajar de esas diferentes formas. Ok, necesario utilizar Managed Disk con las máquinas virtuales para que el disco sea algo separado. Si trabajan con discos no manejados o unmanaged disk, no van a poder tener soporte para eso, ¿de acuerdo? Entonces, un poco como que tienen que hacer esto, ¿no? Acá para entender un poquito mejor los fault domains y los update domains. Yo tengo que colocar en fault domains diferentes máquinas que me ejecutan la misma labor. Por ejemplo, la máquina UD0, perdón, sí, UD0, ahí está. Bueno, que tiene el IIS 1 y la máquina de IIS 2 tienen que estar en el mismo availability set. Y a ese availability set le voy a llamar probablemente web asset, ¿no? Web availability set. Entonces, esas dos máquinas tienen que estar en el mismo availability set. Ojo, es el mismo. ¿Para qué? Para que Microsoft sepa que lo tiene que colocar en diferentes racks, ¿no? Entonces, hay un rack, este es el mismo data center, solamente que este es un rack que tiene su propia fuente de poder y su propia conexión a Internet, y este es otro rack que tiene su propia fuente y su propia conexión a Internet. Entonces, si alguno de esos aspectos fallan, esos son fault domains diferentes, entonces no van a fallar los dos a la vez, salvo que hay un fallo a nivel de todo el data center, ¿no? Que para eso ya tendría yo opciones de alta disponibilidad zonales o regionales, que las vamos a ver luego. Pero a nivel del mismo data center, yo debería elegir esto, racks diferentes. Son dos máquinas diferentes que hacen la misma función, las coloco en fault domains diferentes, pero en el mismo availability set. Lo mismo para la base de datos, ¿no? Entonces ahí no hay posibilidad. Y en update domains, como les dije, bueno, el update domains no está graficado aquí porque básicamente el update domains es que Microsoft te diga, por si acaso voy a pagar esta máquina, el rack, supongamos, ¿no? No es el rack, es el servidor, pero supongamos que es el rack. Voy a pagar todo este rack. Ah, ok, tengo la otra máquina en un update domain diferente, por lo tanto no los van a pagar a la vez. Bueno, los van a pagar en horarios diferentes. Eso es a nivel del data center, pero a nivel zonal, yo lo que puedo hacer es eh, colocar mis recursos en zonas diferentes, ¿no? Entonces recuerden que las zonas están separados físicamente, son edificios diferentes, son campus diferentes, terrenos diferentes, entonces, y están alejados. Entonces, es muy difícil que fallen dos zonas y de hecho tres zonas a la vez, porque recuerden que por lo menos Microsoft tiene tres zonas. Entonces, yo lo que puedo hacer es esas máquinas que antes las tenía en racks diferentes, ahora no solo tenerlas en racks diferentes, tenerlas en zonas completamente diferentes. Así, fallar a todo el data center en una zona, la otra zona va a seguir atendiendo
mi operación, ¿no? Entonces, eso me permite llegar a un 99,99% de SLA. Esto a nivel de la región. Ahora, si es un sistema muy crítico para mí, ya seguramente puedo manejar un balanceador, pero que ya vaya pues con una máquina en una región y otra máquina en otra región diferente, ¿no? Ahí sí ya tengo un esquema de disponibilidad mucho más alto, ¿ok? Puedo combinar zonales con regionales, por ejemplo, para que en caso de que llegaran a fallar las tres zonas de toda una región, igual tenga la réplica regional. La réplica regional suele ser asíncrona porque no está tan cercana y por lo tanto, pues las operaciones no se ejecutan en tiempo real, sino se copia primero aquí en las zonas y después se ejecuta la copia a la siguiente región, ¿no? Entonces, así puedo mejorar la disponibilidad con Availability Zones. Entonces, recuerden que al crear mi máquina virtual me da la opción de crearlo ya sea con Availability Sets o en este caso, pues podría crearlos también con Availability Zones diferentes, ¿no? Ok, entonces, bueno, solamente para que lo vean un poquito, aquí estoy en el Availability Set, aquí me está diciendo qué máquinas están en mi Availability Sets, cuántos Fault Domains tengo, cuántos Update Domains tengo, cuántas máquinas virtuales. Si creara otra máquina virtual, podría decirle, ok, agrégala a este mismo, a este mismo Availability Set y de esa forma tendría, digamos, las máquinas virtuales listadas aquí y podría tener las configuraciones adecuadas para poder separar esas máquinas, ¿no? Recuerden que toda máquina que pertenece a un Availability Set, por defecto Microsoft lo va a poner en Fault Domains o en Update Domains diferentes, ¿de acuerdo? Ok, entonces, tomemos en cuenta también que las máquinas tienen lo que llamamos el escalamiento vertical y el horizontal, que ya les había mencionado también. El escalamiento vertical permite hacer que yo una máquina la convierta en algo mejor o en algo peor. Por ejemplo, yo tengo mi máquina virtual que fue, ¿cuál fue? Esta, la demo 01, ¿ok? Recuerden que esta máquina virtual tiene una configuración de 2 núcleos con 4 gigas de RAM. ¿Qué pasa si es que yo mando una campaña o de repente aquí en la parte de monitoreo, yo empiezo a ver que mi máquina está funcionando al 100%? Por ejemplo, aquí estamos en un... bueno, aquí no ha habido métricas porque recién he creado esta máquina virtual, ¿no? Pero aquí al momento de la creación, bueno, llegó al 90%, pero ahora se mantiene en un 2.3, ¿no? Claro, este es un servidor que nadie está accediendo, pero si estuviera accediendo probablemente estaría al 20, 30, 40% de uso del CPU. Pero si yo, por ejemplo, veo que en mi monitoreo, esta máquina por mi campaña ha llegado ya a un 80, 85, 90% y me estoy preocupando porque mi servidor está saturado, yo puedo entrar aquí a la máquina virtual y decirle tamaño. Recuerden que tenía las alertas, ¿eh? Entonces la alerta me podría haber dicho, ya esta máquina ya pasó el 85%. Ok, entonces, ¿sabes qué? Quiero convertirla en una F4 por mientras, ¿no? Entonces le pongo aquí F4, le doy un resize, empieza un resizing ahí. Para tenerlo en claro, vamos al overview. La máquina está running, está corriendo. Ahora está en updating. Esa máquina se ha apagado. Se está cambiando la asignación de recursos que tiene esta máquina para darle mayores capacidades, ¿no? Para convertirla de una máquina de 2 núcleos con 4 gigas en una de 4 núcleos con 8 gigas. Entonces, sigamos aquí. Siguen updating. De hecho, a ver, sí, ya cambió el tipo. Bueno, ahí ya terminó, por ejemplo, ya me mandó el anuncio de que ya terminó el resizing. Ahí dice updating, vamos a actualizar. Ya está running, está corriendo directamente, ¿ok? Pero ahora ya es una máquina de 4 núcleos con 8 gigas de RAM, ¿de acuerdo? Entonces, si yo me conectara a esa máquina, yo vería pues que ahí ya tiene la cantidad. No lo voy a hacer en este momento por temas de tiempo, pero ya ven que es una máquina que ha crecido. Pero ojo, un escalamiento vertical
me convierte la misma máquina en una mayor o en una inferior. Porque obviamente lo ideal es que si ya esa semana pasó la campaña, ya mis clientes pudieron ser atendidos, ya la máquina no se saturó, pues yo vuelvo y terminado ya la semana, cuando la demanda vuelve a lo normal, vuelvo aquí y le digo, vuelve a ser una máquina F2S versión 2, ¿no? Entonces le doy resizing. ¿Y cuál es la ventaja de eso? De que a nivel de precios, ese mes yo voy a pagar 3 semanas de una máquina F2S y una semana de una máquina F4S. Pero no tengo pues capacidades ociosas. Si yo veo que la máquina es demasiado para lo que yo necesito, la puedo bajar. Si veo que 2 días, un día, una semana necesito más máquina, pues la convierto en una máquina mejor. Lo único que tiene que tomar en cuenta es que cada vez que ocurre este cambio, bueno, ya lo hizo ahí, ¿no? Cada vez que ocurre este cambio, esta máquina se apaga y se enciende. ¿Cuánto tiempo toma eso? Ustedes han podido ver 1 minuto, 3 minutos a lo mucho. Entonces, no toma mucho tiempo, pero bueno, vamos a refrescar aquí. Ya debería estar la F2S. No, todavía está. Ahí está, ok. F2S versión 2. Entonces, ¿cuánto tiempo toma eso? Poco tiempo, pero es importante tomar en cuenta que la máquina se apaga de todas maneras, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo escenarios en los cuales la máquina no se puede apagar para nada? Tiene que mantenerse encendido. Entonces, lo mejor es que utilice escalamiento horizontal. ¿Y cómo utilizo escalamiento horizontal? A través de un scale set. Entonces, busquemos aquí scale set. Se llama Virtual Machine Scale Sets, ¿de acuerdo? A diferencia de las Virtual Machines únicas, vamos a crear aquí un Scale Set. Van a poder ver ustedes que la configuración es prácticamente la misma. Yo le voy a poner aquí demo es set EM. Ahí está. Es una demo para Scale Sets. Eh, Puedo utilizar ahí los Availability Zones para que me cree varias máquinas, digamos, en diversas zonas, ¿ok? Pero en todo caso vamos a ponerlo así. Esto sí varía, o sea, bueno, todo esto de acá es lo mismo que hemos visto, ¿no? Vamos a ponerle aquí el Azure Admin y la contraseña. Repetimos la contraseña y vamos a poner aquí lo de la licencia. Ok, lo demás lo vamos a dejar tal cual. Solamente veamos aquí un punto que nos dice ah, cuál es el modo de orquestación. El flexible es que yo logre la alta disponibilidad utilizando eh, diversos tipos de máquinas virtuales. El uniforme es que utilice el mismo tipo de máquina virtual, ¿de acuerdo? Entonces, pasemos un poco esto, Spot, Disk, que ya conocemos, Networking, que ya conocemos. Eh, Aquí está la diferencia, en Scaling. En Scaling, lo que yo quiero es que siempre tener por lo menos una máquina virtual, ¿ok? Entonces, el valor inicial va a ser de una sola máquina. Y el escalamiento, ¿cómo lo voy a hacer? Lo puedo hacer manual o lo puedo hacer custom. Custom significa escálame desde un mínimo de 1 hasta 5 máquinas, por ejemplo. Yo quiero que máximo crezcas hasta 5 máquinas a la vez. ¿En qué te vas a basar? En el scale out se va a basar en que si el CPU llega a el 90%, por ejemplo, y se mantiene en 90% por más de 10 minutos, yo puedo ponerle 15, media hora, 5 minutos, 1 minuto, lo que yo quiera. Porque recordemos que esa máquina puede tener un pico de 2 minutos en los cuales se va hasta el 100%, se saturó, ¿no? Pero pasados estos 2 minutos bajó, fue incluso por debajo fue al 80, por ejemplo. Ah, ok, es un pico, no es que requiera sostenidamente más capacidades de cómputo. Entonces lo que voy a hacer es decirle, si se mantiene por encima del 90% por, por 10 minutos, agrégale una instancia más. Te puedo decir agrégale 2, 3, 4, las que yo quiera, pero le voy a decir una solamente. Eso es un scale out. Agrega más capacidades fuera del servidor. Scale out. Pero cuando esa carga de trabajo vuelva a lo normal,
tengo que hacer un scale in, tengo que reducir la cantidad de servidores. Y ahí le puedo decir, ok, mira, cuando ya las máquinas en conjunto bajen del 30%, quítale una más bien, ¿no? Ya no estamos utilizando tanta capacidad. Es importante hacer el scale in porque si hacemos solo scale out, la máquina subió la demanda, llegó hasta 5 máquinas y se va a quedar con 5. Entonces yo lo que tengo que hacer es darle la regla para que empiece a bajar, ¿ok? Puedo hacerlo custom, ¿ok? O también puedo hacerlo manual. Vamos a dejarlo manual, ya vieron cómo es la regla custom, pero en este caso dejémoslo como manual. Y pues yo le doy ahí revisar y crear. Y la creación del scale set es exactamente igual que el caso de una máquina virtual. Son máquinas virtuales, de hecho, con el único detalle es que tienen incluido ya un balanceador que tiene una regla de balanceo, que es según lo que pusimos, pues era el CPU, ¿no? En este caso lo pusimos manual, así que no tiene una regla de balanceo, lo tenemos que hacer nosotros de manera automática, pero sí tiene un comprobador de salud de las máquinas que están dentro del scale set. Entonces, este scale set va a escalar, en este caso manual, porque lo hemos puesto manual, a medida que nosotros digamos, súbele una máquina más, súbele otra más, o bájales, ¿no? Eso es un escalamiento horizontal. ¿Ok? Entonces, eso también, los scale sets nos ayudan a escalar las máquinas cuando necesitamos que la máquina inicial esté siempre encendida, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos visto, las reglas, el conteo inicial, qué tamaño, el tipo de instancia. Si quieren usar Spot, ya saben que Spot son capacidades de cómputo a bajo precio, pero que son compartidas, así que nos la pueden quitar en cualquier momento. Hay que usar discos manejados, si no, no podemos trabajar con scale sets. Y podemos escalar hasta 100. Bueno, hay la alternativa, podemos escalar por defecto hasta 100 instancias, pero si necesitamos en algún punto escalar por encima de las 100 instancias, podemos habilitarlo. ¿De acuerdo? Acá están las reglas de configuración del autoscaling, que ya lo hemos visto, o lo podemos hacer manual. Igual si está en autoscaling, yo también lo puedo hacer manual, ¿de acuerdo? Pero tomemos en cuenta que si lo hago manual y cumple la regla de scale in, se va a reducir automáticamente. ¿Ok? Bueno, ya hemos visto esto. Tienen ustedes los, los documentos ahí o las lecciones de Microsoft Learn para poder aprender esto. Y bueno, esta parte de las extensions es básicamente mencionarles, no es algo complejo, así que nos toma un par de minutos aquí en explicarlo. Básicamente las extensiones son pequeñas aplicaciones que ya se encuentran incluidas dentro de, el entorno de Azure. Y si ustedes tienen una máquina virtual que necesitan trabajar allí, por ejemplo, dentro de su red corporativa y necesitan ustedes habilitarle alguna extensión en particular, lo pueden hacer, ¿de acuerdo? Entonces, em, para que ustedes puedan agregar de repente alguna funcionalidad y estas extensiones no siempre son de Microsoft, como pueden ver. Hay extensiones, por ejemplo, de File Security, en el caso de SET, hay extensiones de un agente de control hecho por BMS Software, etcétera, ¿no? Entonces, son pequeños códigos de scripting, algunos que implican la instalación de alguna aplicación para que ustedes puedan extender una funcionalidad dentro de las máquinas virtuales, ya sean Windows o Linux. Una de las más utilizadas es esta de aquí, Custom Script Extension, que es la de Microsoft. Este Custom Script, como su nombre lo dice, permite que ustedes ejecuten el script que les dé la gana. Por ejemplo, pueden ejecutar un script para, instalar el IIS en la computadora, ¿no? A través de scripting y no a través de código. A ver, permítame todo esto. Aquí está. En Settings, en la máquina virtual, ustedes ven, por ejemplo, Extensions and Applications. Van aquí. Ustedes quieren añadir una extensión a la máquina virtual y tienen una librería de extensiones, ¿ok? Como pueden ver, tenemos una extensión para utilizar un host de TeamViewer, por ejemplo. Esta es una solución de TeamViewer, obviamente. Acá hay una de SentinelOne.
Acá hay una de Kaspersky, acá hay una de HP, hay una de SET. No son muchas las que hay de Dell, de EMC para utilizar, por ejemplo, lo que es un Secure VM Agent, en el caso de que utilicen soluciones de seguridad de Dell EMC. iChef Security, Symantec, el agente de seguridad de monitoreo de aquí. Y pues, pero como les digo, la más utilizada es esta, la Custom Script. La ventaja con el Custom Script es que ustedes pueden efectivamente colocar un script particular, lo levantan a un storage, ¿no? Y desde ahí ejecutan el scripting y de esa forma pueden hacer esa tarea sin tener que estar entrando máquina por máquina, sino teniendo un script ya desarrollado y guardado en un storage y ejecutándolo la máquina a través de la extensión, ¿no? La extensión de Custom Script. Entonces, es algo así de simple, no es nada complejo. Sencillamente ustedes pueden ingresar y correr esos pequeños scriptings, algunos personalizados, otros pues ya de marca específica, ¿no? Entonces básicamente es esto. Las extensiones tienen 90 minutos para poder ser corridos, pueden ser extensiones bastante simples o un archivo que tenga muchas líneas de código que pueda ser muy complejo. Finalmente es un archivo, con lo cual ustedes simplemente le hacen el enlace al archivo que contiene el script y eso se va a ejecutar, ¿no? Sin que ustedes tengan que estar haciendo labores manuales uno a uno. Por ejemplo, aquí vemos un script, un custom script que podría ser una configuración. Se le está llamando instalación del IIS. El nodo es el localhost, ¿no? En la máquina donde se va a ejecutar. Es que le instale la característica de Windows llamada IIS y listo, ahí está, que es el web server, ¿no? Finalmente. Entonces, básicamente esa es la ejecución de un custom script en el servidor. Entonces, ahí tienen también algunos módulos de LEARN para poder aprender. Ven que no es algo tan complejo este tema de las extensions. Eh, Les da mayor facilidad a escalar soluciones, a instalarlas, a configurarlas de manera masiva. Tiene los laboratorios de máquinas virtuales, en este caso el laboratorio 8, que tiene 6 tareas, les va a permitir a ustedes crear un entorno de la red virtual y colocar máquinas virtuales, por ejemplo, en este caso 2 máquinas virtuales en zonas diferentes y en la tarea 2 poder ejecutar un script de PowerShell a través de custom scripts, ¿no? Las tareas 3, 4, 5, 6 y 7 les va a dar la posibilidad de crear este entorno eh, de desarrollo en el cual van a tener un scale set, ¿no? 3 máquinas con balanceador de carga, el network security, la IP pública, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tienen el laboratorio que lo pueden ejecutar y con eso entonces estamos finalizando la presentación del día de hoy. Recuerden que el día de mañana estamos